De cielo sin ruido, pero por la puerta grande. Así las cosas. Solo falta quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo para que este deshielo, que se ha tramitado sin ruido, siga su curso por la puerta grande. La dictadura cubana se frota las manos con los regalitos de Joe Biden. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Hasta los cubanos más despistados han comenzado a preguntarse qué pasará en los próximos meses con tantos acontecimientos sucediéndose, algunos a favor y otros en contra del régimen cubano, al tiempo que éste se niega a pagar una deuda con la justificación improbable de que la misma fue negociada a espaldas de Fidel Castro. Western Union retoma sus operaciones en la isla y el New York Times ha publicado una nota promocionando a la isla como un destino turístico, elogiando sus playas y sus plantaciones de tabaco, la supuesta alegría de su gente y hasta las protestas que a partir de ahora también formarán parte de los temas que los turistas no deben perder la oportunidad de abordar al tratarse de un hecho épico, único y quizás irrepetible. Tan satisfactoria ha sido la publicación del diario neoyorquino que el Ministerio del Interior la replicó, porque es grande y vergonzosa la conveniencia de la izquierda norteamericana con el órgano represivo, que ha llenado las cárceles de presos políticos y desterrado a varios cubanos en los últimos años, sirviéndose para ello de las propias aerolíneas estadounidenses. Es obvio que lo que importa es el dinero, principalmente el que pueda ser absorbido por el régimen. Hasta ahora no se ha explicado por qué la Western Union no entregará las remesas en efectivo y en dólares para que cada persona maneje su dinero como le dé la gana, sino que solo ofrece la opción de depositarlas en cuentas ancladas a los bancos cubanos, todos controlados por la dictadura. Los nuevos términos de operabilidad de la empresa favorecen principalmente al castrismo, que podrá disponer de un volumen mayor de divisas justo cuando enfrenta al menos dos demandas por no pagar deudas contraídas hace más de 20 años. Mientras ellos mueven ese dinero como estimen conveniente, los cubanos deben conformarse con comprar lo poco que hay en las tiendas en MLC, cada vez más caro, o vender la moneda libremente convertible en el mercado negro. Acumularla no es recomendable teniendo en cuenta que de la noche a la mañana el régimen podría decretar su fin, como ya hizo con el CUC, y canjearla a la moneda nacional según la tarifa que se les ocurra, ocasionando enormes pérdidas para los ciudadanos. Mientras cientos de cubanos que no poseen patrimonio ni patrocinador buscan alcanzar en balsas las costas estadounidenses a riesgo de ser regresados, y miles se disponen a invertir un patrocinador, como antes se preparaban para costear la travesía desde Nicaragua, la Casa Blanca hace todo lo posible para resolverle el problema a la dictadura cubana, con el pretexto de supuestamente ayudar al pueblo cubano. Del lado de acá, sin embargo, no se observan mejoras económicas ni buena voluntad en las altas esferas. No se contempla una amnistía que beneficie al menos a los presos del 11 de julio que no cometieron actos vandálicos, como tampoco se aprecia un crecimiento esperanzador en el sector privado fuera de sus negocios estratégicos que se hallan en buenos términos con la cúpula. El éxodo como mecanismo de presión a Washington funcionó una vez más porque no estaba en funciones un presidente radical. De lo contrario, la historia hubiera sido otra. Habría bastado una firma para decretar el cierre total de la frontera sur, dejando a López Obrador en un tremendo conflicto que lo habría obligado a cerrar su propia frontera y así sucesivamente, en un efecto dominó que hubiera forzado a Nicaragua a eliminar o al menos suspender temporalmente esa lucrativa exención de visa para los cubanos que tantos millones de dólares aportó a los corruptos regímenes de Daniel Ortega y Miguel Díaz-Canel. Una sola firma hubiera bastado para que cada día en Cuba se reeditara el 11 de julio, pero todo fue bien calculado y la Casa Blanca se dejó apabullar. Casi 300.000 cubanos llegados a Estados Unidos y otros miles desperdigados por el mundo para que ahora vengan a hablar de parole, y el New York Times insiste en presentar a Cuba como el país que demócratas y republicanos saben muy bien que no es eso. Tal vez Cuba va camino a la anexión, tal vez sí es la fruta madura que ahora rueda hacia las manos del vecino por obra de los inuciosos que le arrancaron toda posibilidad de ser verdaderamente independiente y soberana.
Es difícil hallarle una explicación a todo lo que está ocurriendo entre flexibilizaciones de Washington y el ocultamiento de información por parte del régimen cubano con respecto al litigio que tramitan ante el Tribunal de Londres. La parte cubana miente descaradamente, a la vez que esconde la identidad de los presuntos culpables que habrían puesto en riesgo la soberanía del país al negociar con fondos buitres sin autorización de un gobierno que siempre se ha jactado de saberlo todo. Hay que ser tonto para creer que unos funcionarios lograron burlar al ojo codicioso del castrismo, como también hay que serlo para tragarse el cuento de que la misteriosa empresa Orbit S.A. ha dejado a los militares fuera del negocio multimillonario al que estaban acostumbrados. Más sensato sería aceptar que Estados Unidos está facilitando la mayor cantidad posible de dólares al régimen cubano para que éste pueda liquidar algunas deudas y respire. Así las cosas, solo falta quitar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo para que este deshielo, que se ha tramitado sin ruido, siga su curso por la puerta grande. La dictadura se frota las manos con los regalitos de Joe Biden. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel confirma asistencia a cumbre en Argentina, pese a demanda en su contra. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó su asistencia a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Argentina la semana próxima, pese a la demanda en su contra en ese país, según la Cancillería del país sudamericano. Díaz-Canel es el primero de los mandatarios del llamado Eje Bolivariano en ratificar su presencia en la reunión, que comenzará el 24 de enero en el Hotel Sheraton de Retiro, en Buenos Aires, sostuvo el diario argentino La Nación este último martes. La presencia del presidente cubano se confirma en la denuncia en su contra ante la justicia en Buenos Aires del Foro Argentino para la Democracia de la región. FADER está compuesto por dirigentes políticos opositores de Argentina y Venezuela, activistas, intelectuales y periodistas. No solo denunciaron al mandatario cubano, también piden que sean investigados por crímenes Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y Daniel Ortega, gobernante de Nicaragua. El secretario de Asuntos Públicos de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolf, pidió al presidente argentino Alberto Fernández que les retire la invitación de participar en la cumbre a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Le pidió que no acompañara a dictadores. El alcance de la denuncia de FADER y su capacidad para impedir la llegada de estos presidentes se desconoce. Según el diario El Clarín, Maduro y Díaz-Canel ya anunciaron que se reunirán con Fernández y Luis Ignacio Lula da Silva durante los días de celebración de esta cumbre en Buenos Aires. También el fin de semana último, se informó sobre presuntos temores del embajador cubano en Argentina, Pedro Pablo Prada, sobre la seguridad del avión que trasladará a Díaz-Canel hasta Buenos Aires. La prensa argentina dijo que el gobierno cubano está preocupado por si las autoridades retienen la aeronave de Conviasa que lo llevará hasta ese país, tras un eventual pedido de justicia de Estados Unidos, tal como ocurrió en junio último con el Boeing perteneciente a la subsidiaria de esta misma compañía venezolana. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.